Lo que para mí es natural, para otro puede ser extraordinario o incomprensible, ¿no? Ver energías sucias, acogerlas, transmutarlas, enviarlas a la luz y cosas así. Lo que mueve una constelación familiar va más allá de lo que cualquier persona podría comprender con la mente. Es una herramienta que hay que vivirla. Cuando nos separamos, me dio por ir a una señora que era vidente, que leía las cartas. Y cuando llegué allí, nada más entrar por la puerta, la mujer me dice: tú vienes aquí porque no sabes muy bien qué hacer con una relación, con un chico que tiene coleta, que lleva gafas. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo sabes? Y tengo que decirte que después de ese movimiento, al cabo de un mes, me quedé embarazada de forma natural. Para llegar al amor también es necesario atravesar el dolor, porque está ahí para enseñarnos algo. Muy buenas, bienvenidos a este podcast. Hay encuentros que no llegan por casualidad. Personas que no solo se cruzan para amarse, sino para recordarse quiénes son y para qué están aquí. Con esta preciosa cita comenzamos y os quiero presentar a los invitados de hoy. Muy buenas, pareja. Hola, Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy contenta de Bueno, estar aquí. Hay que decir que somos amigos, con lo cual es una pareja muy peculiar, ¿verdad? Porque es una pareja que sale de la norma. Ellos tienen proyectos de forma individual, pero también trabajan juntos. Correcto. Con lo cual, muy buenas, Juanjo, muy buenas, Helen. Muy buenas, Salva. Bienvenidos. Vamos a comenzar un poquito hablando de esos inicios de forma individual y cómo llega a raíz cuántica, ¿vale? Perfecto. Bueno, me gustaría saber un poquito vuestros inicios, cómo os conocisteis, ¿vale? Wow. Que desarrolléis un poquito. Porque al final todo esto confluye en un mismo propósito de vida, ¿no? Entonces, contadme un poquito los inicios, un poquito por encima para que nos conozcamos, de dónde venís, porque al final sois terapeutas, Uh-huh. Ahora lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero me gusta conocer un poquito de dónde venís, la parte personal de cada uno, ¿no? Gel, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo desde muy pequeña siempre tenía la sensación de que había algo más. Siempre me sentí súper conectada con el mundo espiritual. Crecí con mi linaje materno. Mi papá falleció cuando yo tenía 7 años y fui criada por mi madre y por mi abuela. Y mi abuela, ella ha sido medium toda su vida, siempre tenía bueno, esas capacidades de canalizar, de hecho también lee las cartas del tarot, y desde muy pequeñita siempre me sentí como con mucha curiosidad por saber lo que era esto de las energías, por aprender a leer las cartas. Y bueno, de hecho empecé a leer las cartas con 13 años, más o menos. Y bueno, a raíz de allí empecé a siempre investigar qué es esto de la energía, cómo funciona. De hecho, de pequeña mi madre siempre me decía que yo le decía que alguien me hablaba y me decía cositas. Y por ejemplo, cuando iban a hacer mi hermana pequeñita, yo le dije a mi madre: es que va a venir una niña, y mi madre aún no estaba ni embarazada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como que siempre ha estado dentro de mí el mundo energético, y esa llamada yo la he ido buscando, ¿no? A lo largo de mi vida. Un poquito eso. Genial. Juanjo, cuéntanos un poquito, que yo ya conozco algunas cosas de vosotros dos, pero es muy interesante ver de dónde venimos, ¿no? Y cuál ha sido todo este proceso, ¿no? Cuéntanos, por favor, un poquito. Sí, lo mío es algo distinto a la hora de la familia, porque mi familia sí que no se... Estas cosas más esotéricas o más espirituales no se hablaba, ¿vale? Una familia católica, de toda la vida, con la culpa, con el miedo, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Y entonces, obviamente, la facilidad con la que nosotros estábamos no era adecuada porque ella se murió papá de pequeños, a nosotros papá nos abandonó y nos quitó todo, se fue malas y dejó a la familia en una situación muy precaria y muy angustiosa, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo desde chiquitín, pues me he criado de ir a misa, al cole y cosas así. Y hay una frase que a mí me resuena de chico, que es que miraba al cielo y yo veía las estrellas y preguntaba, quería una respuesta adecuada de dónde estaba, porque me habían dejado aquí y no conocía a nadie. Y eso es una sensación que he tenido siempre de estar como muy desubicado y no conocer
conocer de conocer, ¿no? De reconocer a nadie, ¿no? Mm. Y entonces, eso, yo no tuve la oportunidad desde chiquito de tener esa facilidad de poder hablar de estos temas. De hecho, a día de hoy tampoco la tengo. Y- pero llegó un momento en mi vida que sí que necesité de averiguar de mí, de mi presencia, de mi ser, de cómo me encontraba yo, de que no estaba a gusto con cómo me expresaba y cómo me plasmaba hacia los demás. Y entonces eso sí que fue como el inicio de búsqueda, ¿no? A través bueno, pues de terapia y de Es indagación. como una llamada interna que no conseguimos comprender, ¿no? Totalmente. Me sucedió exactamente lo mismo, ¿no? A nivel traumático, a través de una experiencia, sucede algo dentro de ti que no lo reconoces y no Ujú. sabes cómo gestionarlo. Ujú. Al final es como una llamada en silencio al universo pidiendo ayuda. Y me Exacto. gustaría saber ese punto de inflexión en el cual, llevando una vida común, ¿no? Socialmente, que dices, creo que, creo que mi propósito va en ayudar a las personas desde otro lugar, ¿no? Es salirte un poco de la parte más oficial, ¿no? Y explorarse uno mismo y desarrollar esas técnicas a través de un aprendizaje, un conocimiento que os llega, una reflexión, una meditación sobre lo que se está sucediendo, ¿no? De todos esos procesos vitales. Ese punto de inflexión me interesa muchísimo. A veces no son un satori, sino que es algo que es más progresivo, pero ese punto que dices, wow, aquí hay algo más. Sí, en mi caso fue bastante progresivo, por no decir muy progresivo, muy dilatado en el tiempo, porque yo cuando empecé a trabajar personalmente para mí, terapéuticamente para mí, ¿no? Entonces lo que yo buscaba solo era estar bien, estar mejor, no estaba buscando otra cosa que entenderme, ¿vale? Entonces, o sanar heridas, o curar heridas, o mirar procesos. Pero yo en ningún momento jamás me hubiese valorado la situación no, yo voy a mirar esto para ser terapeuta. En ningún caso. Estuve muchos años con terapia energética, psicológica, gestal, cosas así. Y luego tuve una mala experiencia con mi primera chamana y eso me retiró mucho del mercado energético, por así decirlo, de la parte Ujú. energética, porque fue muy violento, fue demasiado desagradable. Y entonces no quise saber nada. Se juntaron muchas cosas, ¿no? A nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel energético. Y estuve como desaparecido, como en una miseria humana, por así decirlo. Eh, y cuando me volví a encontrar, encontré la hipnosis. Y dije, vale, la hipnosis no es tan energía, en mi forma de pensar. Ya. Y dije, yo me voy a meter por aquí, voy a tratarme por aquí. Y entonces empecé a tratarme a mí mismo con tema de hipnosis. Y estuve mucho tiempo haciendo terapia y terapia regresiva, terapia de sugestión, terapia bueno, de cambiar parámetros y de cambiar información. Al final todo es una información, ¿vale? Y entonces, conforme vas mejorando esa fórmula, pues vas sintiéndote bien. Y para mí era como, me volví adicto no a hacer terapia, pero sí a buscar, ¿vale? Y entonces yo me quitaba de comer un filete para hacer terapia. O sea, era así. O sea, no, Ujú. mira, Literal. mira, la lechuga es muy barata, el arroz, porque voy a coger esto para hacer este curso, para hacer este taller, para tal. Y entonces mi profesor de hipnosis me sugirió en tiempo más tarde de poder hacer un curso yo para aprender yo. Y entonces dije yo, pues puede ser chulo. Y ahí empezó aprender a hacer en forma de hipnosis, porque ya había hecho Reiki, pero bueno, como había acabado mal, era como estaba todavía en ese rechazo. Sí, sí. Y empecé a entender el funcionamiento un poco de la mente, un funcionamiento de lo que es la práctica de la programación, ¿vale? Al final todo es programable.
¿vale? Tú cuando a un niño le dices una cosa y constantemente, si le dices de una forma bonita, lo programará bonito, si le infundes miedo, lo programará con miedo, ¿vale? Totalmente. Entonces, todo lo que vayas repitiendo en sugestión, en formato, en orden, acaba siendo implementado en tu forma de vivir, ¿no? En reacción, en acción, en forma de pensar, ¿no? Si tú le dices a un niño que es tonto y es inútil y no sabe hacer nada en las matemáticas, él se creerá al final que no sabe y que la culpa es suya y irá generando ese patrón que luego le dificultará para cualquier cosa, ¿no? Entonces hay Totalmente. que... Mi trabajo primero fue como desaprender de todas esas situaciones de yo de chiquito, de infravaloración, ¿no? Y de apartarme de cualquier información, porque la forma de protegernos a nosotros, a los niños de mi familia, era no tener ninguna información. Esto es esto y ya está. Y entonces yo necesitaba toda la información posible. Entonces empecé a hacer ese trabajo de ampliar mi forma y mi perspectiva con recursos de estudio, ¿no? Ujú. Y un poco fue eso, no, yo no dije, pues mira, voy a estudiar esto para luego a sacar un trabajo, ¿sabes? Yo sí que estaba en un trabajo que era propio y para mí era cómodo, estaba acostumbrado, llevo muchos años, pero yo sí que me veía, en mi mente yo pensaba, digo, no, yo de viejito yo no estaré haciendo esto, lo tenía muy claro, no sé qué haré, ¿sabes? Pero no era como, pues voy a estudiar esto para dejar esto, en absoluto, pero sabía que allí no iba a acabar, pero no por nada, porque no me veía, simplemente no porque, ay, qué mala experiencia o no me veía. Y es como que aparentemente no tienes claro ese camino, sino que te lo vas encontrando. No, 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 no. Esto es como cuando estudias a los niños, yo hice GB y salíamos con 14 años y tenías que estudiar, ¿no? O a la Sí. universidad, pero como en mi caso ya me dijeron, me programaron de que yo no FP servía, o BUP, ¿no? yo no servía para estudiar, entonces para un trabajo, entonces ya te programan. Entonces, pues estudié electrónica porque era lo que menos manchaba las manos, Ujú. ¿vale? Porque tenía un primo que era mecánico y comía con las uñas negras y dije yo, qué asco. Y eso me marcó, te lo Eso no me prometo. gusta. Eso no Entonces, es lo mío. te lo juro, y dije yo, mecánico, es chulo porque me gustaban los coches, pero era como, qué sucio. Y por eso no estudié mecánica, no por otra cosa. Es que Entonces, es muy fino. sí, sí. Entonces estudié electrónica porque tenía que ver con la electricidad y bueno, al final es energía, que yo Exactamente. que supongo que por ahí la cosa. Por ahí lo Pero que de... tampoco había mucho más, ¿eh? Era un Claro, administrativo, electrónica y mecánica. electricidad y luego dices son seres de luz, ¿no? Trabajo con luz, somos seres de Sí, luz. Vaya. aunque yo de chiquito siempre decía que quería ser médico forense, ¿sabes? Wow. No sé por qué, no sé. Y era como, no, ¿y tú vas a ser mayor? Yo médico forense. Ostras, era, vamos, muy alternativo, ¿no? En aquella época. Sí, Médico forense, sí, bueno, vale, sí. Qué perfecto. macabros tenía, ¿no? Muy bien, hay No que sé, trabajar la pero sombra, ¿no? Exacto, sí. exacto. Bueno, Bueno, al final el médico forense no solo ve muertos, investiga por qué se ha muerto, investiga cuál es la situación de, claro. de la acción, ¿no? Entonces, a mí se me da bien eso, investigar Ujú, ujú. cuál es la situación de la acción, ¿vale? Buenísimo. ¿Y tú, Helen, lo Bueno, recuerdas también? Esta parte. te diría que no como en su caso, que él tuvo, pues eso, ¿no? Que buscar una herramienta para poder solucionar cosas propias. En mi caso no fue así realmente. Yo más bien te diría que sí que había una curiosidad, pero claro, yo empecé en el mundo de la energía muy joven. O sea, realmente yo empecé con formaciones con 22, 23 años, ¿vale? Claro, la gente con 22 o con 23 años está normalmente en otro momento vital, pero a mí se Correcto. me despertó una gran curiosidad que ya la tenía desde muy pequeñita, pero cuando conocí a Juanjo, para mí fue como abrirme también un mundo a comprender cosas, por ejemplo, a través del Reiki, que para mí era completamente desconocido en ese momento de mi vida. Y cuando lo conocí a él y tuvimos una conexión brutal, Brutal, de brutal. esas de que no se pueden explicar, porque fue la primera vez en mi vida que yo sentí la energía a través del otro, Ujú. sin ni siquiera tenerlo cerca. O sea, simplemente con verlo yo ya noté algo me impactó, ¿vale? Entonces yo ahí entendí que había algo más, o sea, que el conocernos tenía un propósito, que había algo detrás de este encuentro y que no iba más allá de lo que es esta vida, sino que había algo más
que venía de vidas pasadas incluso, porque lo sentí familiar, sentí que era un alma que venía acompañándome desde hace mucho tiempo y me dio mucho miedo, realmente. O sea, Ujú. esos inicios fueron duros para mí porque yo estaba saliendo de una relación, empecé con él al cabo de un tiempo, estuvimos, lo dejamos porque hay 13 años de diferencia en la pareja. Entonces, claro, yo era muy joven, él también salió de otra relación y el impacto de conocernos nos abrió un mundo a los dos y fue un poco complicado de encajar al principio, pero bueno, al final nos encontramos por el camino y en uno de esos encuentros que teníamos cuando nos estábamos conociendo, él me propuso hacerme Reiki y claro, yo no sabía lo que era. Entonces, cuando me estaba haciendo Reiki fue brutal porque empecé a tener imágenes. Me estaba haciendo el Reiki y era como, ¿qué estoy viendo? Entonces, tuve una imagen de ver un rostro de un indio americano, ¿vale? En esa imagen de Reiki. Y me impactó mucho porque fue como muy clara, como una señal, lo viví así. Y al cabo de un tiempo, cuando nos separamos, lo típico que vas a buscar ayuda a otros terapeutas, me dio por ir a una señora que era vidente, que leía las cartas. Y cuando llegué allí, nada más entrar por la puerta, la mujer me dice, o sea, pero así tal cual, ¿eh? No me conocía de nada esta mujer. Y yo estoy entrando por la puerta y me dice, un momento, tú vienes aquí porque estás... no sabes muy bien qué hacer con una relación, con un chico que tiene coleta, que lleva gafas, y yo así, diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo sabes? Ujú. ¿Vale? Entonces ahí me habló ella, me dice, es que tú y él tenéis una conexión de vidas pasadas en la que fuisteis indios americanos. Claro, cuando me dice esto esta mujer de indios americanos, yo recuerdo la imagen que vi en el Reiki, que era, lo vi a él Ujú. en esa imagen. Entonces fue como, me trastocó todo mucho emocionalmente. Fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay detrás? Y entonces ahí ya empezamos a buscar, quería saber lo que es el Reiki, me formé en Reiki, también hicimos hipnosis durante un tiempo juntos. Y bueno, para mí fue un poco, yo siempre digo que él ha sido la persona que me ha mostrado un poco lo que es el mundo de la energía. De hecho, cuando nos conocimos y tuvimos la primera conversación, teníamos que hablar de cualquier otra cosa que no fuese Bueno, nos energía. conocimos porque ella me ofreció ventas Sí, de turismo. Yo tenía una empresa de servicios Sí. y ella me ofreció promocionarme en la yo lo página llamé por teléfono. que ella Ujú. trabajaba y tal. Y entonces yo ya solo con la voz de ella, a mí ya me conectó. Entonces Sí, me llamaba mucha gente al cabo del día, pero su voz me llamó demasiado la atención y la fui siguiendo. No quería soltarla, no quería contratarle nada, pero no quería soltarla, ¿sabes? Y entonces al final, en mi afán de investigación, acabé sacando información de dónde trabajaba y me presenté allí. Me presenté allí como un loco, o sea, sí, sí, sí. Qué buenísimo, ¿no? Este cruce de caminos que, hombre, visto así, tras la experiencia de vida, cuando hay dos seres trabajados que vienen con ciertos dones, cuando se juntan de manera natural o hay esa gran conexión, hay una parte que ahí surgen grandes resistencias. vaya. Porque, bueno, es decir, dos personas con un gran potencial unidas son mucho más fuertes. Mm. Y Y, es un yo, problema y eso es un problema, ¿no? para la oscuridad, sí. Para la oscuridad. Entonces, Vaya. ¿alguna resistencia que se pueda contar así a nivel Hay tantas. público? Buah, Porque de hecho ahora lleváis muchos años casados, sí. la relación... Casados por milagro, Exacto, porque uno de los grandes ataques fue ese. por milagro, ¿no? ¿Lo cuento yo? Cuéntalo tú que lo cuentas mejor. Bueno, em, hemos pasado muchas pruebas y fuertes, ¿vale? Pero tengo que decir que nuestro amor siempre ha podido mucho más em, que todo. Nosotros, cuando bueno, nos íbamos a casar, ¿vale? Mm. Unos 3 meses antes de casarnos, que llevábamos pues unos 3 añitos juntos como pareja, vivíamos juntos, ¿vale? Teníamos todos los planes, la ilusión. 3 meses antes de empezar bueno, de lo que es la boda, la fecha ya de boda, Juanjo inicia un curso de un PNL. máster de PNL en Barcelona y conoce a una persona, con la cual tiene como una conexión súper heavy. El problema es que yo Ujú, ya lo sabía, a mí me lo habían anunciado. Vas a Exacto. conocer a alguien ujú.
Y me dijeron, ¿vas a conocer a alguien en el curso? Y pensé yo, claro, o sea, hay gente, imagínate. Y me dijeron luego, y te casas en 3 meses. Y era Ujú. como, Esto es mucho salseo, ¿eh? Sí. Vale, bueno, entonces, en ese curso él conoce a esta persona. Ese mismo día que tenía que venir de la formación, imagínate que él tiene que acabar a las 7 de la tarde, ¿vale? Pues él no vuelve a casa hasta las 11 de la noche y tenía el Ujú. teléfono apagado porque se le había quedado sin batería, cosa que yo no sabía. Y claro, tantas horas después, sin saber nada, pues yo estaba atacada de los nervios en mi casa pensando si le ha pasado algo, porque no teníamos ni idea. En definitiva, él llega a casa con toda su ilusión de que había conectado con alguien, con un alma gemela, porque la sintió así hasta el chico, como un alma gemela, y llega a casa y me dice, cariño, es que he conocido un alma gemela, ¿vale? Y yo no soy una mujer celosa, él te lo puede decir, es que no soy nada celosa. Solamente cuando yo noto algo que realmente mi cuerpo no recibe bien, es cuando hay algo que me Esa es la altera. señal, ¿no? Sí, es que no sé ni describirlo, pero mi cuerpo tiene una gran capacidad de intuir y conectar cuando algo no está bien, que es que a veces digo yo, Dios mío, me da hasta miedo. La verdad, tengo que decirlo, porque es que me equivoco muy poco. Entonces, yo sentí esa vibración, he conocido un alma gemela como un golpe en el pecho. Así te lo diría. De hecho, me tuve que hasta sentar en ese momento. A raíz de ahí, pues bueno, se despertó una gran conexión entre ellos que yo veía que eso iba como a más, 3 meses antes de casarnos. O sea, eso es una gran resistencia. O sea, eso es un problema. Es un eso fue una problema gran, muy grave. una gran absorción energética, Sí, mental, emocional, o sea, a todos los niveles. totalmente. Y hay una cosa que yo siempre, una de las cosas que yo evalúo a posterior es que si yo estoy enormemente enamorado de esta mujer, de este ser, no solo de la mujer, sino del ser, ¿cómo puede aparecer alguien y apartarme completamente de ella? Estaba totalmente ¿Sabes? absorbido Entonces, energéticamente. claro, porque la energía a veces puede demasiado, ¿no? Pero hay que también tener conciencia de si yo voy hacia aquí, hacia ese punto, y estoy gratamente enamorado de esa situación, ¿cómo puede ser que un mes más tarde yo no me parezca ni normal, que no sienta nada por eso? ¿Sabes? Entonces la cuestión era muy, muy esa situación. Y esa fue a la que yo me aferré, porque la emoción era distinta a la dirección que yo cogí al final, que fue apartar a esa persona de mi lado, porque intercedía en lo que yo estaba soñando en toda mi vida, y era ese camino. Aunque ahora mismo no lo podía sentir, fue muy raro, fue muy duro para todos, Mm. ¿vale? Y me aferré al camino que yo llevaba, que yo tenía ya. Y entonces nos casamos, ¿vale? Con toda esa condición y con toda esa información y tal, y remendándonos las heridas y cosas así. Sí, Y fue bastante complejo mucho. ponerle orden, tanto por ella Mucho, como para mí. porque se despertó un gran dolor entre nosotros. Yo, ahí fue la primera vez que a lo mejor tenía un amor tan ciego, tan puro, tan idealizado, porque para mí, o sea, Bueno, era porque soy como, maravilloso también, claro. claro, era como un amor tan espectacular, tan grande, y en ese momento para mí se me derrumbó, porque me sentí traicionada, ¿no? Pero no porque él hiciera nada, porque no hizo nada. Me refiero, era simplemente el hecho de que esta persona estuviese cerca como una amiga. Era la energía, la absorción que yo veía que representaba esa energía para él. Y yo le decía, es que esto no es normal, porque tú puedes querer mucho a una persona, pero hasta el punto de que interceda en tu voluntad, eso ya a mí me parece raro. Wow, pues sí que, bueno, y esto es una de las cosas que os sucedió, ¿no? Que, Una de que, Una de las que yo creo que, tantas. creo que es suficiente. Demasiado, no, Creo no que es más. demasiado y que es suficiente, ¿no? Sí, A mí me sí. gustaría entrar un poco en los roles a nivel individual, porque vosotros, como terapeutas, em, trabajáis terapias diferentes y Ujú, a la misma vez las complementáis. Ujú. Entonces, correcto. me gustaría conocer un poco el rol de cada uno, ¿vale? Uno a nivel de sanación, otro a nivel de constelaciones, tú, Helen, y luego también un poco pues, el rol a la hora de trabajar de forma conjunta. Yo he sido testigo, me parece algo realmente increíble, cómo
gestionáis el campo a nivel energético, vuestras capacidades son espectaculares. Como ya sabéis, yo me dedico al mundo audiovisual y mis clientes son coaches, terapeutas, formadores, sobre todo del mundo digital, y he asistido a muchos retiros, a muchos eventos, y he visto mucho tipo de terapias. Y realmente es algo muy interesante que me gustaría que compartir aquí con vosotros, pero me gustaría empezar primero de forma individual y luego nos vamos a raíz cuántica. Me interesa Vale, mucho. perfecto. ¿Empiezo yo? Por favor, la princesa primero. Bueno, yo quiero explicar un poco cómo inicié en el mundo de las constelaciones porque creo que es importante, porque para mí es la base de todo, para que la gente entienda por qué me dedico a lo que me dedico y por qué hago lo que hago. Yo soy una gran defensora de lo que es la herramienta de las constelaciones familiares, porque la veracidad que hay detrás de ese movimiento a mí me cambió la vida, ¿vale? Yo inicié constelaciones porque llevaba un tiempo buscando ser madre, ¿sí? Y tras estar más de un año intentándolo, empezamos a ver que, bueno, una chica muy joven, empecé con 23, 24 años a buscar bebé, no había forma de quedarme embarazada. Entonces, al cabo de ese año y pico, decidimos hacernos pruebas médicas para ver pues, que estuviese todo bien. Y en teoría, las pruebas salieron bien, estaba todo bien. Pero yo no me quedaba embarazada. Entonces, claro, cuando a nivel físico todo está bien, ahí es donde tienes que cuestionarte si es que hay algo más detrás ¿Qué pasa por que ahí? puede estar bloqueando a nivel energético. Pues en ese momento en que te empiezas a cuestionar de que algo no está bien, es cuando, por casualidad, mira, justamente la persona de la que estábamos hablando hace un momento, la chica que conoció Juanjo en ese curso, ella nos habló de las constelaciones, ¿sí? Entonces me explicó un poco lo que era, no conocía la herramienta, entonces, bueno, dije, no tengo yo nada que perder, ¿no? Vamos a un taller, vamos a ver qué nos muestra. Ella me habló de que era una herramienta que mostraba los bloqueos inconscientes o a nivel energético y que muy probablemente pues allí podría tener yo respuestas. Y yo en ese momento lo que necesitaba era respuestas. Yo sentía un gran deseo de ser madre, sentía un llamado muy grande y para mí era como muy importante saber si había algo más, ¿no? Que me estaba bloqueando. Entonces fuimos al taller. Y en ese taller ocurrieron cosas que, bueno, a mí me impactaron mucho, porque el constelador me muestra y me dice, bueno, aquí hay un secreto familiar que tiene que ver con una pérdida de alguien de la familia y había como mucho movimiento, la familia discutiendo, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces me dijo, en resumen, la raíz de lo que te ocurre es que hay un secreto familiar, ¿vale? Que viene de una vivencia de antes de tu nacimiento, ¿vale? Por, bueno, explicar así un poco por encima lo que había. Entonces, tras yo ver todo eso, me quedé con, bueno, pues si hay un secreto, yo quiero saberlo. ¿Qué hice? Pues fui a hablar con mi familia. Sé que de las constelaciones me dijo, es mejor quedártelo para ti, pero yo sentía una necesidad muy grande de hablar con mi madre y con mi abuela y decirles, bueno, yo he visto esto, he ido a un taller, ha pasado esto, y les empecé a explicar, bueno, si tampoco sin mucha expectativa, digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando yo estoy explicando eso, de repente veo las caras de mi mamá y de mi abuela que eran como de estar en shock. Que ahí había algo, ¿no? Claro, Realmente. claro. Y yo me las miraba y decía, a ver, ¿qué está pasando? Y mi abuela empieza, ya es hora de que le cuentes a la niña, que no sé qué, que no sé cuánto. Wow. Y era como, pero que, por favor, ¿esto está ocurriendo? ¿En serio? En ese momento no fueron capaces de explicármelo porque lo que había detrás era muy grande, ¿sí? Costó tiempo, yo les dejé su espacio para que procesaran, pero yo ya me di cuenta de que había algo. Y ahí fue cuando yo dije, wow, aquí hay algo más. Si esta herramienta me está mostrando y realmente hay algo detrás, hay un secreto que es real, esto tiene una capacidad increíble. O sea, lo que mueve una constelación familiar va más allá de lo que cualquier persona podría comprender con la mente. Es una herramienta que hay que vivirla, que hay que sentirla, es completamente vivencial. Yo me dedico a ello porque después de unos meses, mi madre y mi abuela me confirman que lo que yo les dije era así y que habían ocurrido una serie de hechos que tenían mucho peso respecto a mi posible embarazo. Entonces ahí es cuando yo digo, ok,
entonces tengo que ponerme a trabajar en ello, porque ahora es mi responsabilidad. Ya tengo la información de lo que me ocurre, entonces ahora tengo que mover ficha. Me toca a mí hacerme responsable de lo que yo estoy llevando. En ese momento es cuando decido empezar a formarme como consteladora familiar. Empecé a buscar muchos terapeutas y encontré unos con los que sentí que conectaba. Para mí es muy importante elegir un terapeuta con el que conecte, con el que resonase con la energía, que no fuese todo tan desde la mente, desde las cosas como demasiado cerradas. Yo necesitaba poder trabajar también a nivel energético y encontré a dos personas maravillosas con las cuales me formé y me abrieron un mundo enorme a entender. Inicié un proceso de transformación muy grande, de acuerdo en mi formación, que me llevó a poder encaminar y ordenar todos esos patrones, todas esas lealtades, todas esas emociones y ese dolor que estaba sosteniendo y que no me pertenecía. Y a partir de allí empezó ese cambio en mí. También es verdad que al cabo de un tiempo volvimos a repetir las pruebas médicas. En ese caso encontraron un problema físico, ¿vale? Que era que una de las trompas estaba súper obstruida y me diagnostican que a nivel lo que es una maternidad natural, que tenía muy pocas probabilidades de poder hacerlo, que en ese caso tendría que acudir a fecundación in vitro para que esto se pudiese cumplir, ¿no? Y bueno, para mí ese diagnóstico me hizo mucho daño. Fue muy doloroso para mí escuchar eso, porque yo deseaba tener esa maternidad que yo la sentía muy profunda dentro de mí, ¿no? Y en ese momento fue como que me resigné. Fue como decir, vale, vamos a aceptar que sea lo que tenga que ser, voy a confiar en la vida, voy a confiar en el proceso que estoy realizando, y si tiene que venir, vendrá, y si no, ya buscaré otras formas, ¿sí? Pero fue como una renuncia real y un integrar también todo lo que yo había ido trabajando a lo largo de mi formación. Y tengo que decirte que después de ese movimiento, que para mí fue una renuncia total en la cual yo me rompí, ¿vale? Al cabo de un mes me quedé embarazada de forma natural. Wow. Sí. Y fue totalmente inesperado. O sea, yo no me lo podía creer. Fue increíble para mí. Una de las experiencias que para mí han sido transformadoras, porque mi hijo me ha transformado la vida. O sea, es lo que más amo. Y a partir de allí, pues bueno, seguí con mi camino con las constelaciones. Mi hijo me dio como esa fuerza, ¿no? Yo siento que él ha venido a impulsarme para dar a conocer aún más esta herramienta, para que la gente conozca mi historia, para que sepan de dónde vengo y que trabajando, poniendo constancia y poniendo sobre todo amor al proceso, todo es posible. Qué importante es encontrar esa herramienta que sientes que funciona y trasladar toda esa información que está en el inconsciente y que llevamos a cuestas generación tras generación, poder ponerle cara y trabajar en ello, ¿no? Cómo Totalmente. ayuda a transformar tu presente, ¿no? Conociendo partes de tu pasado, ¿no? Juanjo, explícanos un poco también tu rol, tu servicio, tu propósito, un poquito, a ver si le ponemos palabras, porque yo a veces Poder ordenar, sí. yo a veces me cuesta un poco. Bueno, fíjate tú que ella tiene una estructura que es constelaciones, ¿no? Y tiene una especie de orden, y yo me muevo mucho mejor en el caos. Entonces, Es que, Juanjo, perdona, es que al final cuesta. Estamos acostumbrados a movernos en lo tangible, en la parte material, y cuando hablamos de lo intangible, surgen muchas resistencias en nuestro entorno, en esta sociedad surgen muchas resistencias, pero creo que debemos de enfatizar y de dar a conocer que hay otras formas Totalmente. de encontrar esas resistencias que tenemos y encontrar esa parte de sanación que es realmente sorprendente, ¿no? sí, una cosa es lo que se estudia, ¿vale? O aparte de lo que haces para ti y tal, y otra cosa es lo que tú haces de forma natural, ¿no? Como decía el doctor Mario Alonso Puig, que decía que busca la naturalidad, lo que te salga a ti de forma natural, porque no tendrás que trabajar nunca, ¿no? Y a mí me pasa un poco eso. Lo que para mí es natural,
para otro puede ser extraordinario o incomprensible, ¿no? Y lo natural para mí era eh, ver energías sucias o energías de baja vibración y hacerme cargo de ellas, es decir, eh, acogerlas, transmutarlas, enviarlas a la luz y cosas así. Eso no fue un camino fácil, eso fue un camino muy torpe, con muchas experiencias incluso de casi de la muerte, Ujú. ¿vale? Con limpiezas demoníacas y cosas así, ¿se puede decir demoníaco? Eh, y entonces sí que es verdad que yo me he ido formando mucho, pero la experiencia quizás me ha formado más todavía, ¿no? Y entonces en estos tránsitos que he ido yo cumpliendo en mi vida, de ir dándome golpes con el trabajo, con las formas de hacer, con las formas de investigación y de tratamiento, acabé en un pozo muy grande, ¿vale? Y acabé necesitando una ayuda importante. Y gracias a eso, fíjate tú, gracias a ese pozo en el que yo me vi sumergido de una forma muy cruel, gracias a eso yo pude descubrir quién era. Pude acabar de ordenar todo ese gran puzzle que he ido trabajando durante muchos años y pude descubrir quién era. Entonces eso me dio la oportunidad, el permiso, la forma de que me asistan a mí, de ayudarme a mí, de que me liberen a mí, de todos los trabajos que yo había hecho también, y poder ponerme en el lugar donde estoy o donde pertenezco, ¿vale? Y una vez hecho ese trabajo, a mí me dio mucha garantía para empezar a caminar de una forma mucho más solemne y de una forma mucho más tranquila con el tema energético. Y eso lo que hace es que yo puedo ordenar energías, y las energías son frecuencias y las frecuencias son información. Podemos llamarlo de muchas formas, a nivel de larvas, parásitos, situaciones, traumas, secuestros, ¿vale? Ujú. Entidades diabólicas, más diabólicas o menos, ¿no? Ujú. Que con interés, ¿no? Con interés de someter, ¿no? Al final, la Matrix, donde estamos en la Tierra, en este planeta, ya lo proporciona este sometimiento al humano, ¿no? Lo vemos cada día en la tele y en redes, ¿no? Pero una de las cosas que yo hacía de forma natural, que era enfrentarme con los enemigos, más energéticos que personales, porque a mí la lucha personal, la física nunca me ha interesado, pero sí la energética, ¿no? La liberación energética. Entonces empecé a trabajar a un nivel alto de dimensión, con un equipo, vamos a llamarlo médico, energético, ¿vale? Y desde ese lugar eh, pude trabajar de una forma mucho más amable, ¿vale? Mucho más consciente y mucho más ordenada dentro de lo que es un caos personal de cada uno. El dolor, la situación, de dónde puede venir, ¿no? Así como ella puede tirar más de la línea familiar ¿no? Y En la parte del de esa sistema. parte Ujú. sistémica. A mí la parte sistémica me puede dar información como espejo de lo que puede haber ocurrido en otra línea temporal, en otra vida o en otro planeta o en otra forma de subsistir. Nosotros estamos aquí encarnados en este cuerpo, pero estamos haciendo otras vidas en otros lugares distintos. Y entonces, digamos que puedo moverme en esa forma, en ese tiempo y en ese espacio para encontrar la energía adecuada o la información adecuada para poner orden a lo que le ocurre a la persona al margen de lo que le está pasando aquí en el día a día. Y eso le va a poder proporcionar estabilizarse, ponerse en su lugar, como un poco lo que me pasó a mí, devolverme a mi sitio. Y cuando te devuelven a tu sitio es como un volver a nacer, ¿no? Por eso mi forma, mi técnica lo llamo renacer cuántico, porque para mí fue un renacer, volver a conectar conmigo mismo, con mi alma, ¿no? Con mi esencia, fue un renacer y eso me permite trabajar de una forma maravillosa y complementaria a lo que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Con ella, Sí, porque...
Al igual que el cuerpo físico se desfragmenta, ¿no? A nivel físico, a nivel orgánico, existen esos desequilibrios, pues a nivel energético igual, existe esa desfragmentación, ese caos que te encuentras tú a nivel energético y tú tienes que reordenar, recolocar, ¿no? Para que haya ese equilibrio, ¿no? O coherencia, ¿no? Podemos decir. Yo digo que yo no lo hago todo, porque pues, es cierto, no lo puedes hacer todo, no somos dioses, ¿vale? Eh, pero sí que a través de mi campo energético, de mi forma de trabajar, de mi ser multidimensional, tengo ese equipo de trabajo, me permiten trabajar con muchas herramientas energéticas y ellos sí que me proporcionan la información que necesita o al menos dotan de esa energía adecuada para solventar, ¿no? O apaciguar o menguar aquella situación en la que uno desde aquí abajo, con el pensamiento que tenemos y con la forma, es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible. Hay como milagros que se hacen desde arriba que tienen una tecnología muy distinta a la nuestra y entonces nosotros solo pedimos permiso para poder obrar en esa forma y y si es adecuado para esa persona, se hará, ¿vale? Entonces ese es el trabajo muy potente, es realmente Sí muy que es potente. potente, sí. ¿Cómo se reparten los roles y qué aporta cada uno a nivel energético? Quiero que ahí me expliquéis un poquito, porque yo os he visto trabajar en equipo y me parece algo brutal. O sea, yo no lo había visto nunca. Contame un poquito los inicios y lo veréis. Bueno, los inicios de Raíz Cuántica, ahora nosotros somos Raíz Cuántica, pero cuando iniciamos realmente el proyecto, lo iniciamos como la mirada de Yunuen, ¿vale? Yunuen es mi segundo nombre y montamos un centro que también era una parte tienda esotérica Ujú. y la mirada de Yunuen venía porque era la forma en la que entendíamos nosotros el mundo energético y también el mundo esotérico, porque yo leo el tarot, soy maestra de tarot. Entonces, yo quería dar a conocer el mundo energético como algo natural, no fuera de lo que es el esoterismo, el miedo, ¿vale? Todas esas, bueno, todas las imágenes que tiene detrás el mundo esotérico, ¿no? Entonces yo lo que quería era dar a conocer ese lugar desde la luz, desde lo que es y desde donde nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces Juanjo ya era terapeuta, él trabajaba en casa, yo en ese momento me dedicaba al sector inmobiliario, era secretaria de dirección en una inmobiliaria. Y yo tenía un sueño, siempre tenía un sueño que era como poder tener ese espacio, ese centro en el que podamos dar a conocer el mundo energético a esos niveles, ¿no? Ya tenía la formación en constelaciones familiares, pero todavía no había salido al mundo, pues porque Ajá. como todos, porque soy humana, habían miedos internos, era muy joven, pensaba que al igual, pues, bueno, ¿quién va a querer ir a constelarse con alguien tan joven, Una ¿no? chiquita, Con una una niña tan chiquita. joven. Esas creencias que tenemos internamente y que, bueno, poco a poco obviamente se han ido superando, ¿no? Entonces decidimos, se nos dio la posibilidad de poder montar el centro, ¿vale? Vino como, yo siempre digo que vino como un regalo de Dios porque alquilamos una casa y la señora de la casa nos cedió un espacio de una tienda que tenía la casa y fue como, Ujú. wow, Qué es bien. el momento, o sea, se nos está dando. Siempre, por eso siempre hemos dicho que las cosas se nos han ido dando y la vida nos ha ido llevando por este camino, por Sí, porque alguna igual que razón. nos han puesto trabas, también nos han regalado de Exacto. alguna forma caminos adecuados, ¿no? Entonces montamos la tiendecita y aparte también teníamos lo que es la parte del centro, ¿no? Donde hacíamos el tema terapéutico. Y ahí surgió un poquito lo que es el trabajo nuestro. Empezamos a trabajar en conjunto, las constelaciones, ¿vale? Todo el Bueno, tema de las hacíamos limpiezas. limpiezas hacíamos muchas limpiezas de casas, pisos. Entonces íbamos los dos y un amigo que estaba con nosotros en aquel entonces, y Correcto. íbamos limpiando en equipo, ¿no? Como un poco como los cazafantasmas, pero Sí, sí, o los hay Warren, ¿no? energías muy densas que se Sí, quedan enganchadas, ¿no? Dentro de las casas. Sí, sí, ya te totalmente. digo, en una casa casi estuve a punto de la muerte yo. O sea, tuve Bueno, una experiencia Sí. de morir. O sea, no, sí que te la cuento luego. Pero sí que es verdad que todo este trabajo para nosotros trabajar conjuntamente era muy fácil, como de la misma forma que fue fácil luego la convivencia y el entendernos y el pensar de alguna forma igual o en la misma línea, ¿no?
Nosotros no tenemos disparidad en ese sentido. Es como un equipo. Es Un muy fácil es un equipo que se ha trabajar hecho con solo. O sea, él. no hemos tenido que forzar absolutamente nada, ¿no? Yo supongo que llevamos tantas vidas juntos que nos conocemos y tal. De hecho, también estamos arriba juntos, con lo cual también es más fácil. Al final es un espejo de lo que hay arriba y abajo, ¿no? Que se suele decir. Y entonces para nosotros es muy natural convivir de forma natural, de forma armoniosa, y trabajar también, pues se nos hace como un regalo, realmente. O sea, no. Y sí que es verdad que eso, estuvimos 8 años con la tienda y con el centro y tal, y al final aquello tuvo que morir, ¿vale? Las ventas no eran adecuadas, no daban, o sea, Internet hizo bastante daño, Totalmente. Ujú. y entonces acabamos saliendo de allí y otras circunstancias que salieron, que acompañaron a esa salida, ¿no? De aquellas que vamos diciendo que nos entorpecen en nuestras relaciones. Y acabamos saliendo de allí y bueno, y ahora solo nos dedicamos a nivel terapéutico, sin tener tiendas, sin tener centro, pero vamos trabajando Bueno, en también esa era un poco forma. el proyecto, porque sí que es verdad que requeríamos de un poco más de libertad para poder mover, para poder trabajar sin tener la presión de estar en un horario estipulado, porque al final eso, durante 8 años, al final es agotador para la familia y para todo, porque nosotros vivimos lejos de donde estaba la tienda, con lo cual no nos podíamos ver a lo mejor todo lo que nos hubiese gustado compartir a nivel familiar. Entonces eso empezó también a generar pues un poco de Eso. peso porque no podíamos compartir el tiempo familiar que nosotros anhelábamos, ¿no? Entonces tuvimos que tomar también decisiones y lo más importante fue priorizar nuestro bienestar, el bienestar de nuestro hijo y el proyecto. Y nos dimos cuenta Claro. que poder trabajar de esta forma era muy factible y que funcionaba muy bien. De hecho, una de las cosas que a mí me daba por pensar cuando estaba en el otro trabajo anterior, en la otra empresa que yo tenía, que ya trabajaba mucho fuera de casa, era ese. Yo no iba veía a otras personas que tenían hijos y que no los veían, ¿vale? Y entonces o se habían separado porque como ya no tenían relación con las mujeres, se trabajaba mucho. Entonces, para mí esa información era como, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces luego yo formo una familia, tenemos un hijo y de alguna forma la vida nos separa también porque estábamos a una hora de camino del trabajo y si estaba uno en el trabajo, otro se quedaba con el pequeño. Entonces tampoco era la fórmula que nosotros queríamos para crear un hijo, para hacer nuestra propia vida, ¿no? Hmm. No queríamos estar esclavizados, estamos esclavizados porque hay que pagar muchas cosas, pero intentamos no estar esclavizados en el sentido de poder disfrutar del tiempo, aunque sea de una forma distinta, Qué ¿no? bueno. Entonces, cuando os ponéis manos a la obra, a nivel terapéutico, em, tú trabajas la parte de constelación a nivel sistémico, trabajas con el campo y cómo intercaláis esos roles, ¿no? ¿Cómo Bueno, vais? Veo que fluís mucho. ella se preocupa porque, porque entonces cuando hacemos constelaciones y abrimos los dos campos, ¿vale? El suyo y el mío, por así decirlo, y se congenian bien, lo que ocurre es que la información se multiplica, Claro. ¿vale? Entonces ya no solo, ella ve, que ve mucho, ve demasiado, lo que ocurre, ¿no? Entonces ella está explicando lo que ocurre, no sé qué tal, y yo estoy con un sufrimiento, otra historia que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí, pero que tiene mucho que ver porque es como una copia de esa situación en otra dimensión, en otra vida. Y entonces, no solo en eso, en esa duplicidad de experiencia, sino que a lo mejor lo que le está ocurriendo a esa persona solo es un engranaje de algún tipo de secuestro astral que está sufriendo y sin saberlo, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando ocurre eso, lo que necesitamos es sacarla de ahí, como la película de Matrix. Neo está Ujú, secuestrado y tienen que ir a ujú, rescatarlo, ujú. y si no, pues están todos en peligro, un poco así. Entonces necesitamos ir a rescatar a esa persona donde esté, de la energía que la tenga, en el formato que sea, y eso puede repercutir una sesión o varias, obviamente, para poder poner orden, ¿no?
Pero lo importante es, claro, es un trabajo muy complejo. A veces es complejo, otras veces es muy rápido, es muy fácil. Sí. Va a depender de Mm. cada uno, ¿no? Es un poco como las películas. Depende de qué tipo de personas que seas, pues tienes una carga o tienes Claro. otra. Nosotros cuando trabajamos juntos, por ejemplo, normalmente, que esto ocurre mucho en los talleres de constelaciones, yo hago una valoración de lo que la persona viene a trabajar, obviamente, ¿no? Escucho qué es lo que necesitan, qué es lo que hay detrás, pero muchas personas vienen con síntomas o con situaciones que no pueden explicar. Ajá. Entonces, claro, cuando miramos primeramente a nivel sistémico cuáles son los pesos, cuáles son las lealtades, qué es lo que hay detrás de ese síntoma, pero muchas veces hay cosas que salen y que necesitan ser vistas y que al igual no tienen nada que ver en el sistema, y es que al igual son memorias que vienen de vidas pasadas, son memorias que vienen de los campos cuánticos que él trabaja. Entonces, cuando fusionamos el trabajo, la magnitud del trabajo es muy grande, es muy potente. Y yo sé que nuestra forma de trabajar posiblemente no sea para todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado para abrirse a trabajar desde este lugar. Pero tenemos muchas personas detrás, son muchos años ya que llevamos en ello Ujú. y, y la experiencia y las vivencias que han tenido han sido brutales. O sea, han habido cambios de vida personales que han trascendido y nosotros ver eso, vivirlo y sentirlo y luego escuchar los testimonios de nuestros propios clientes, para nosotros eso es un regalo de vida. Además, el caos que se pueda generar, que la gente lo pueda ver como un caos, para nosotros es una normalidad. Entonces, ante eso, uno no se asusta, Claro. ¿vale? No, Están si sostenidos. alguien entra en catarsis o alguien entra en no sé qué, o yo sostengo una entidad y como nos ha pasado y quiero violentar a mi mujer, que no es mi mujer en ese momento, Soy recuérdalo. su Sí. compañera. Está todo, se expresa así para que la energía se muestre y para darle, a veces, nosotros cuando trabajamos a nivel cuántico, yo desde arriba, las energías, las entidades quieren ir a por mí, por así decirlo. Es como muy en la película, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, claro, hay que jugar con ellas, porque es más fácil llevártelas a tu terreno sin que sepan qué está pasando. Si tú a alguien viene a agredirte, ¿vale? Y tú le dices, ay, no, no, no me hagas daño, no sé qué y tal, pero tú con tu serenidad y por otro lado estás montando un lazo energético en el que estás atrapándola en una dimensión que esa energía ni se da cuenta. Y entonces de repente tú estás montando un campo que lo que estás haciendo es desmontarla. Y no se da cuenta hasta que le dices, perdona, pero es que ya no estás con esa fuerza. Entonces son conscientes, esa energía es consciente, es muy, muy, muy loco, ¿vale? Y pierden la energía. Yo no digo nada, lo hace la propia energía, la propia persona lo muestra. Y entonces eso lo que ya está haciendo es tener la total seguridad de lo que ocurre dentro de nuestro campo energético, sin ningún riesgo absoluto de que nada se vaya a desmadre ni nada de eso. Simplemente las energías las permitimos mostrarse para ver hasta de dónde viene o hasta con qué tipo de frecuencia trabajan para poder anularlas. Yo necesito saber qué registro tienes tú para poder anularte, ¿vale? O para pedir permiso arriba para decir, mira, esto que está pasando aquí, esto no puede ser concebido, ¿no? Porque no es de justicia, ¿vale? Y arriba lo tienen muy claro lo que es la justicia, ¿no? No Ujú. son órdenes de amor, no es, porque como tú me pegaste, no sé qué, no tiene nada que ver con eso. Se trata de la contundencia de las acciones que uno genera con las que te generan a ti, ¿vale? Entonces, en esa forma de poner orden siempre es desde la luz, siempre es desde el amor y no hay una agresión como tal, aunque pueda verse muy visual, ¿eh? Bueno, Pero realmente yo lo he vivido en primera persona. Creo que es... Primero que te pone muchísima claridad a un nivel muy de dinámica energética y dinámica de familia, ¿no? Mm. Y luego yo sentí como me atravesaba varias capas a nivel de conciencia, trabajaba muchas cosas a la vez, realmente terminé agotado. sí, Terminé Sí, agotado, es agotador. sí. Pero sales con una claridad, con una base tan firme de trabajo, es decir, ahora sé hacia dónde tengo que ir y sobre todo como tener mucha paciencia de que los procesos van a ir llegando con esa confianza
Y con el sostén que dais, que realmente uno se siente... Bueno, las dinámicas son divertidas, ¿no? Cómo interpreta cada uno los roles y los papeles. Pero sales con una confianza en el proceso que yo esto lo he sentido pocas veces. Con lo cual creo que es algo como... Es que tenéis que probarlo. O sea, es espectacular. Es espectacular. Conozco a formadores en constelaciones y conozco otro tipo de sanadores. Yo no había visto nunca este tipo de trabajar y de cómo ves con esa claridad, cómo se expresa el campo, cómo habla el éter, cómo te llega toda esa información, cómo vas cerrando y a la misma vez vas abriendo otros campos. Me parece espectacular, ¿no? Ujú. A mí me gustaría saber un poquito, cuando entráis en estas dinámicas que luego vais a casa, volvéis a casa, ¿no? Y decir, oye, ¿qué he aprendido del otro? ¿Qué es lo que aprendéis el uno del otro? Porque claro, cada experiencia es diferente. El campo habla de forma diferente. Siempre. Las personas, vuestros clientes son personas diferentes, unos son más Totalmente. recurrentes. O sea, Y las situaciones, una persona puede trabajar dos cosas distintas y una no tiene que ver nada con la otra, ni en la Totalmente. forma de trabajar, ni de dónde viene, ni de... claro, ¿cómo os lleváis eso a casa? No solemos llevarnos mucho a casa, Mejor, ¿vale? ¿no? Intentamos separar mucho lo que es Hay el mucho trabajo. automatismo ya. Después de muchos Bueno, años hay mucho yo sé que, a automatismo. ver, se cierra el campo, Exacto. obviamente, hay como un protocolo, ¿no? Que Obvio. se hace, Ujú. pero luego a nivel personal, ¿no? Esto es una de las cosas que yo diría, a ver, Helen, después de ese gran trabajo de hacer unas cuantas constelaciones seguidas, ¿no? Ver a Juanjo cómo conecta con su campo, cómo Bueno, es entra, cómo maravilloso. sale. Es decir, bueno, ¿cómo se lleva eso, ¿no? En el día a día, en el después, en vuestro día a día, ¿no? ¿Cómo gestionáis todo esto? Bueno, para mí es maravilloso verlo como él trabaja. Yo me siento súper arropada y la verdad que él acude siempre conmigo a todos mis talleres, también obviamente para ser de representante y también para conectar y hacer esta sanación conjunta con el método AQR, ¿no? Un mecánico arregla un coche, luego se va a su casa, ¿no? Pero es que en este plano de lo intangible, a nivel energético, que no estamos tan habituados a cada vez más, afortunadamente, Bueno, mira, sí que es verdad que, como dices tú, con el tema mecánico, uno arregla el coche y mira, ya la enciende, ya funciona y tal, ¿no? Y entonces tú estás viendo esa situación, ¿no? Y es palpable, ¿no? Eh, Fíjate tú que yo que llevo casi 20 años en esto, y a día de hoy también me sorprenden muchas cosas porque para mí son como muy mágicas, ¿vale? Yo soy muy flipado, soy Piscis, sí. soy muy flipado. Tenemos una Entonces, Piscis y Aries. Aries, Aries, Aries. sí. Vamos a ir Totalmente. contrarrestando. Entonces, para mí todavía a día de hoy me sorprende de la grandeza del trabajo con la luz y de la experiencia de poder permitir que una persona se encuentre mejor, ¿vale? Esa recompensa. La recompensa, más que nada, yo me la llevo de la frecuencia con la que se queda todo el campo después de cada trabajo y de Exacto. la persona cómo va a resonar después o cómo resuena en ese momento o lo que te expresa al cabo de unos días, ¿vale? Sobre situaciones que ya están como ordenadas, ¿no? A veces hay cosas que son muy rápidas y otras necesitan más tiempo o más forma, ¿no? Pero siempre me llevo mucha sorpresa porque me gusta que me sorprendan, Sí. me gusta, para mí es natural, pero sorpresivo también a la vez, ¿vale? Porque es natural, porque para mí al cabo del tanto tiempo es muy normal, ¿no? Eh, pero aún así, aún siendo muy normal, muy natural, hay cosas en las que alucinas mucho por la cantidad de recursos o la cantidad de forma en la que se te presentan para hacer la sanación, ¿vale? A veces todos hemos visto Anatomía de Grey, que no lo vea, pues ahí está en Netflix o por ahí. Pero ¿os acordáis cuando hay una operación importante, ¿no? Y están todos los médicos ahí, los guapos, ¿no? Y están ahí operando, no sé qué, y hay como un claustro magnífico de los estudiantes Sí, exacto. y los dogmas, ¿no? Y Sí, todo sí, eso. sí. Es Cuando, anfiteatro, ¿no? ese Eso. anfiteatro de especialidad, ¿no? Y entonces, cuando a veces trabajamos en una forma muy, muy potente, también se genera este anfiteatro de luz,
¿vale? Y entonces yo me he visto rodeado de una multitud de seres de luz para hacer un trabajo, unos porque vienen a aportar, otros porque vienen a darte permiso y otros porque vienen a ver cómo trabajas, ¿vale? Entonces, para mí es como una especie de examen constante en el que me gusta volcarme completamente en cada trabajo y en el que me gusta revalorizar aquello que se va haciendo, ¿no? Con lo cual, yo me llevaría todo eso, no sé si lo he explicado bien. Bueno, O y aunque sea, que- estemos en nuestros roles de terapeutas, estamos en constante aprendizaje. Yo siempre digo que estamos en constante aprendizaje. sí, Yo claro. después de cada taller, de cada sesión, incluso de mis sesiones privadas, em, pues eso, también no dejo de sorprenderme. No dejo de sorprenderme porque tú conoces una parte de la vida del cliente. Cuando el cliente viene y te explica lo que quiere trabajar, te explica una parte, pero no puedes saberlo todo, es imposible. Pero cuando se muestra el campo, cuando se muestra todo lo que sale detrás de esa constelación y el cliente te dice, ah, ¿por qué esto? O ¿por qué lo otro? Porque ahora entiendo, porque esto me pasa, o porque así se comporta mi madre. Entonces, ver ese feedback con el cliente, que lo entiende, que lo siente, que lo está viviendo, que está encontrando las respuestas en ese momento, para nosotros es brutal. Es brutal poder ver cómo la persona lo entiende, cómo la persona lo va integrando, lo va asumiendo y sobre todo la claridad con la que se van de nuestros talleres. Entonces es muy satisfactorio poder trabajar desde este lugar con tanta claridad y con tanto amor, sobre todo, porque para nosotros, si algo es muy importante, es poner corazón, amor y estar al servicio, siempre, Ajá. desde un lugar totalmente de entrega. Entrega, sí, es Es eso. No, primordial. no, aquí no hay pelea de egos o tú haces más o tú haces menos. No, no. No, Aquí es un poco como que hay que hacer esto para allá. lo hacemos. ¿Cómo? Como sea. ¿Que requiere más tiempo? Se da más tiempo. Ajá. Qué hermoso, ¿no? Ujú, Poder navegar ahí con esa energía. mm, Hay una de las, hay una de las inquietudes que para mí es fundamental en mi propia existencia y una de las cuales más he trabajado, ¿no? Es una de las inquietudes sobre cuando hablamos sobre vida, muerte, trascendencia. Para vosotros es algo que lo pensáis, habéis meditado sobre ello. ¿Qué relación tenéis un poco con la vida y con la muerte, ¿no? El hecho de sentir que físicamente somos finitos, pero que hay algo más ahí. ¿Qué relación tenéis con eso? Bueno, yo siempre digo, bueno, en esta vida me pasa esto, ¿no? Porque tengo mucha información de otras vidas y yo las vivo así, ¿no? Tener información de otras vidas puede ser pecaminoso o puede ser complejo porque a veces te crees un formato que no es el adecuado, ¿no? Pero obviamente yo tengo una sensación propia interna de que voy a estar muchos años aquí porque tengo que hacer un trayecto y un camino y una experiencia muy larga, ¿vale? Eh, pero no, y será una pena abandonar este cuerpo, ¿no? Y será una pena abandonar esta familia que tengo aquí, porque es una experiencia que como humano, pues aunque hay tragos que no son tan bonitos, pero para mí es una vida muy bonita, ¿no? Entonces, eh, ¿es una pena abandonar el cuerpo? Sí, pero como volverá al sitio donde estoy, de donde soy, y allí es casi todo más fácil, pues es un poco como, bueno, mira, pues dejo de pagar la hipoteca, si queda algo de que pagar, y como sé que nos vamos a volver a ver, ¿vale? Pues es un poco como desde esa trascendencia, no llevarte ningún tipo de angustia, Ujú. sino poner calma, poner naturalidad. Al Esa final, vuelta al origen, ¿no? es claro, es que es tan natural como volver a la tierra, ¿sabes? Ujú, ujú. Entonces, vamos, volvemos a través de el único portal que nos ofrece la tierra, que es una mujer, con lo cual la mujer debería ser Ujú. adorada y venerada, porque es la única forma de aterrizar en la tierra. Eh, Dar luz, dar dar, luz. dar luz, fíjate Exacto, tú, no hay otra, no hay otra explicación, no total. hay otra forma de ponerle palabras, pero, pero sí que es verdad que obviamente hemos venido a aprender, hemos venido a amarnos, Exacto. hemos venido a entender a los que nos atacan de forma gratuita y en esa forma pues vamos a ir comprendiendo mejor la naturalidad de la vida y de la muerte.
Bueno, y mi perspectiva sobre esta dualidad, ¿no? ¿Qué te diría? Si te digo que no hay una parte de respeto o de miedo, te mentiría, porque también la hay, es algo desconocido, a pesar de que pues sabemos que existen vidas pasadas, que somos energía y que la energía trasciende. Pero siempre hay esa parte de, bueno, el miedo al sufrimiento, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy natural y que lo tenemos todos, ¿no? Y que tampoco pasa nada por decirlo, ¿no? Entonces, para mí, estas dos energías, lo que para mí me representan y con lo que a mí me hacen conectar, sobre todo es con la presencia, con el estar aquí, en el aquí y ahora, en el vivir el momento, porque somos el ahora realmente. Lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo en este momento, nadie nos garantiza que mañana vayamos a estar. Entonces, desde esa presencia, poder conectar con nuestra honestidad, con el amor, con el brindar luz, con el tener una mirada compasiva hacia el otro, el ayudarnos. Creo que eso es fundamental a nivel personal y a nivel social, es conectar con lo que tú eres, con tu esencia, con tu espiritualidad. La espiritualidad no es más que hacer el bien, estar al servicio, hacer las cosas de una forma desinteresada, ¿no? Entonces a mí estas dos energías me recuerdan mucho eso, el estar presente y que todo tiene un sentido y que estamos aquí por algo y que hay que vivir una vida honrada, hay que vivir una vida honesta y sobre todo lo más importante es ser honesto con uno mismo. Correcto. Pues así para cerrar, si pudieseis hablar directamente al alma de una persona que está buscando respuestas, que se siente perdida, que está en crisis, que tiene un sufrimiento continuo, que tiene esa falta de comprensión, ¿qué le diríais? Que no tengan miedo, que no tengan miedo a buscar, que no tengan miedo a intentar encontrar respuestas y que no tengan miedo tampoco a atravesar el dolor. Mi maestro siempre decía una frase y es, para llegar al amor también es necesario atravesar el dolor, porque está ahí para enseñarnos algo. Y cuesta, sí, pero luego hay una gran recompensa detrás, ¿no? Y el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite conectar con nosotros, no nos permite ver más allá, no nos permite ver las posibilidades que pueden existir a través de un proceso y que nada es rápido ni fácil. Las cosas llegan cuando se le pone conciencia, cuando se le pone trabajo y amor. Las constelaciones no son magia, la terapia cuántica no es magia, no vas a estar, no se va a solucionar todo de hoy para mañana. Te abre un recurso a poder comprender y desde esa comprensión poner la presencia y el trabajo personal en tu día a día. Eso es clave ante cualquier trabajo psicológico o energético. A partir de allí podrás ir viendo esos resultados que necesitas, pero tienes que ponerle presencia, tienes que ponerle amor al trabajo y conciencia. Es muy importante. Ujú. Mm. Sí, yo hablaría, fíjate tú, yo hablaría de la fe, porque para mí es una de las cosas que me mueven, ¿vale? La fe es algo que no se ve, no es tangible, no es nada específico, simplemente es aquello que uno sabe internamente que tiene que seguir, que tiene que respirar otra vez para poder caminar hacia dónde. Siempre hacia estar bien, hacia la luz, hacia la energía, porque lo que no podemos hacer es quedarnos en el papel o en el rol de víctima, quedarnos en el miedo, quedarnos en el no ver, porque muchas veces no vemos hacia dónde vamos o no vemos, pero lo importante es no quedarnos resignados diciendo, pues mira, es lo que hay, ¿no? Es una de las cosas que yo nunca he soportado y he estado en muchas situaciones difíciles y contrariadas, ¿no? Y lo que en lo que nunca me he conformado es en el, pues ya está bien así. Siempre ha sido esa lucha, esa fe de saber que hay alguna cosa mejor, y mejor no significa más dinero, mejor significa mejor estabilidad, mejorar mi paz interior, mejorar mi sentido de la vida, de esta experiencia. Entonces, buscaría el recurso de la fe, que no tiene nada que ver con ninguna religión, ¿vale? La fe es la creencia en ese instinto de tener y de saber que eres algo más que tu propio cuerpo y desde ahí que estamos sostenidos por todos los de arriba, saber que vas a poder caminar
aunque sea a ciegas, pero que vas a poder llegar a algún sitio si no te atrapas y permites caminarte y buscar siempre. Hay que buscar, esto no me ha funcionado o no me ha funcionado de la forma que yo pensaba, vamos a ir un poquito más por el otro lado, pero esa fe de, de buscar y de encontrarte, eso es lo que yo le diría a cualquier persona de que no desista nunca, ¿vale? Pues, queridos amigos, honrando este precioso mensaje, vamos a dejarlo aquí. Muchas Una de las Muy bien. cosas más interesantes de poner en conciencia esta parte tan intangible. Agradeceros vuestra sabiduría, vuestro ser y estar, vuestras herramientas que funcionan muy bien y que ayudan a conocernos cada día más, que como decía uno de mis lamas, es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás. Ujú. Muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas este gracias. espacio que nos has ofrecido y por estar también con nosotros en nuestra vida y Sí. caminando. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.